Buenas noches, mi nombre es Olga Lucía López Suárez, soy estudiante del programa de Ciencias de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística de la Universidad del Quindío y hoy les hablaré acerca de la descripción como uno de los procesos de la organización documental y de algunos de los instrumentos por medio de los cuales se adelanta esta labor. Les estoy hablando de el inventario documental, del banco terminológico de series y subseries documentales, también conocido como BANTER, y de las tablas del control de acceso. La descripción documental se define como la fase del proceso de organización documental que consiste en el análisis de los documentos de archivo y de sus agrupaciones y cuyo resultado son los instrumentos de descripción y consulta. Quiero mostrarles por acá. Ok, aquí tenemos nuestra definición de descripción y durante este proceso de descripción se van a evidenciar claramente dos de los procesos que se realizaron con antelación, el de clasificación y el de ordenación. Durante la clasificación se identificaron entonces las agrupaciones documentales respetando la estructura orgánico-funcional de la entidad, el fondo, las secciones, las subsecciones, las series, las subseries, las unidades documentales. Siendo este mismo orden en el que se va a realizar la descripción, yendo de lo general a lo particular. Y también aquí se mostrará si se denominaron correctamente las series. Durante la ordenación, pues se dio la disposición física de los documentos, estableciendo previamente los sistemas más adecuados dentro de las agrupaciones documentales, ya fuera numérica, alfabética o mixta. El marco normativo para la descripción y para sus instrumentos están contemplados en el decreto 1080 de 2015, ¿cierto? Donde ya se describen los procesos de la gestión documental en las diferentes entidades públicas, siguiendo unos procesos, entre ellos el de organización. Y la organización, en el literal de, pues está descrito como un conjunto de operaciones técnicas para declararlo en el sistema de gestión documental, clasificarlo, ubicarlo en el nivel adecuado, ordenarlo y describirlo adecuadamente. Por eso decimos que la organización es la suma de la clasificación, la ordenación y la descripción. También está la ley 1712 de 2014, conocida como la Ley de Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública. Allí se habla de la inclusión de herramientas archivísticas en los esquemas de publicación y la obligatoriedad de conformación de procedimientos claros para la creación de gestión, organización y conservación de los documentos y la administración de sus archivos. Por otra parte, se habla también dentro de esta normatividad de unos acuerdos y unas circulares directamente desde el Archivo General de la Nación. Tenemos el Acuerdo 002 de 2014, por medio del cual se establecen los criterios básicos para la creación, conformación, organización, control y consulta de los expedientes de archivo. El Acuerdo 004 de 2013, que dicta los procedimientos para la elaboración, presentación, evaluación, aprobación, implementación de las tablas de retención documental y de las tablas de valoración documental. Y el Acuerdo 005 de 2013, a ver, la circular externa 001 del 14, el cumplimiento de la ley 594 a entidades del Estado, y tenemos una normatividad específica ya en el área de la descripción. Entonces, son unas normas técnicas colombianas con su correspondiente, con su equivalente internacional. Tenemos para empezar la norma técnica colombiana, la NTC 4095, su equivalente internacional es la ISAT-G, es la norma general para la descripción archivística, es la norma de normas. Esta norma puntualiza, entre otras cosas, uno, que es aplicable a todos los archivos históricos.
2, que para el desarrollo de cualquier tarea de carácter descriptivo se deben realizar previamente los procesos de clasificación y ordenación, como lo mencionaba anteriormente, teniendo en cuenta los principios básicos de la archivística, el respeto a la procedencia y al orden original de los documentos. Y tercero, que la descripción debe efectuarse de una manera racional y jerárquica, de lo general a lo particular, para cual se identificarán previamente el fondo, el subfondo, la sección, subsección, serie, subserie, las unidades archivísticas. Esta norma contiene inicialmente un glosario de términos definidos para las reglas de descripción, luego unos niveles de descripción distribuidos por áreas que permiten identificar la estructura de los elementos a describir, el área de identificación, el área de contexto, el área de contenido y estructura, el área de condiciones de acceso y utilización, un área de documentación asociada, un área de notas y un área de control de la descripción. Y más adelante la explicación de cada uno de los niveles contemplados en el formato. Tenemos luego la norma NTC 6052, su equivalente internacional es la ISAR CPF, es la norma sobre los registros de autoridad de archivos relativos a instituciones, personas y familias. Los niveles de descripción de esta norma tienen un área de identificación, un área de descripción, un área de relaciones, un área de control. Esta es una norma complementaria a la ISAT-G y con ella es posible elaborar registros de autoridad de archivos que proporcionan descripciones de entidades, instituciones, personas y familias asociadas a la producción y a la gestión de archivos. Para esto es conveniente aclarar antes que una autoridad es un nombre, un título uniforme o una materia establecido como punto de acceso bajo el cual puede ser buscado o identificado un registro. Así entonces con esta norma se controla la creación y utilización de puntos de acceso en las descripciones archivísticas y se documentan las relaciones entre los diferentes productores de documentos, evidenciando especialmente los cambios administrativos de las instituciones o en las personas y familias cuando por alguna circunstancia se presente. El objeto primordial de esta norma es sentar las reglas generales para la normalización de las descripciones archivísticas relativas a los productores de documentos de archivo y al contexto de su producción, de forma que permitan el acceso a los archivos y documentación de acuerdo a su contexto de producción, la comprensión del contexto por parte de los usuarios y la identificación precisa de los productores y sus relaciones entre entidades. Tenemos también por acá la norma 6088, la NTC 68, su equivalente internacional, la ISDF, es la norma para la descripción de funciones. Esta norma es un complemento de las dos normas anteriores, de la NTC 495, de la descripción de documentos, y de la NTC 6052 para la descripción de los recursos de autoridad. Es una guía para elaborar descripciones de funciones de instituciones vinculadas con la producción y conservación de documentos. En ella se va a utilizar el término función para describir una función en sí misma o cualquiera de sus divisiones. Esas son subfunciones, procesos, actividades, tareas, acciones o cualquier otro término empleado local, nacional o internacionalmente. Lo más importante de la descripción de funciones es que generalmente las funciones son más estables que las mismas estructuras administrativas. Es decir, una dependencia puede desaparecer en una reestructuración, fusionarse con otra, pero las funciones que allí se realizaban pasarán a ser parte de una nueva, no van a dejar de ser. Y también para la gestión de documentos, las funciones son base fundamental para la clasificación, descripción y valoración documental y una herramienta para la recuperación y análisis de los mismos. Las áreas, los niveles de descripción que encontramos en esta norma es un área de identificación, un área de contexto, un área de relaciones, un área de control. Las descripciones de funciones pueden usarse para describir funciones como unidades en sistemas de descripción de archivos, para el control de creación y uso de puntos de acceso y para documentar las relaciones entre funciones con entidades
entre ellas con los documentos que a partir de las cuales se originaron. Y tenemos también otra norma que es la NTC 6165, su equivalente internacional es la ISDIAG, es la norma para la descripción de instituciones con fondos de archivos. Esta es una norma que debería estar ajustada con las normas general de descripción archivística, o sea, la NTC 4095, y con la descripción de autoridades NTC 6052, porque su propósito principal radica en facilitar la descripción de las instituciones cuya función principal es mantener los archivos y ponerlos a disposición del público en general, por lo que sería funcional sincronizar y establecer enlaces entre los fondos de las instituciones con aquellas otras entidades, personas o familias que también conservan archivos. La aplicación de esta norma a los fondos de archivos de las instituciones la convierte en una herramienta altamente social, puesto que estableciendo enlaces entre los registros de autoridad pertinentes facilita la identificación y el contacto entre ellas. Permite la creación de redes, de conexiones, el desarrollo de directorios comunes. Los niveles de descripción en esta norma son que tiene un área de identificación, un área de contacto, un área de descripción, un área de acceso, un área de servicios y un área de control. Se pueden usar las descripciones para describir funciones, comunidades en un sistema de descripción de archivos, como punto de acceso normalizado para las instituciones que conservan fondos de archivos y para documentar las relaciones entre instituciones y entre ellas con los archivos que conservan. Ahora bien, en conjunto, estas normas elaboran unos instrumentos de descripción denominados también instrumentos de consulta. Y entendiendo que un instrumento es aquello que se utiliza para algo o que sirve de medio para hacer algo, para conseguir un fin, los instrumentos de descripción nos sirven de medio para ubicar en algún lugar específico los archivos y los documentos que permiten tener acceso a ellos y que permiten su uso. Entre ellos, tenemos el inventario documental como un instrumento de recuperación de información en el cual se describen de manera exacta y precisa las series o asuntos de un fondo documental. Aquí encontramos entonces la definición de inventario y tenemos también que este instrumento está normalizado por el decreto 1080 de 2015, atendiendo específicamente el artículo 28-25.8 de los instrumentos archivísticos para la gestión documental. En el literal E podemos ver entonces el inventario documental como uno de esos instrumentos contemplados para llevar a cabo la gestión documental. Este formato único de inventario, acá tenemos... Okay. Aquí tenemos un ejemplo, el formato más bien, del inventario documental. Está constituido con unos campos que detallan la documentación que reposa en las dependencias a cargo de un funcionario específico y que serán la herramienta primordial en varios procesos como el de transferencia, ya sea primaria o secundaria, del archivo de gestión al archivo central o de este al archivo histórico, la valoración de fondos acumulados, fusión y supresión de entidades o de dependencias y para inventarios individuales. Los elementos que lo constituyen, pues aquí podemos ver que aparece la entidad remitente, ¿cierto? Quien conserva la documentación, la entidad productora, la unidad administrativa, la oficina productora, el objeto, como les decía, si se trata de una transferencia primaria o secundaria, tiene también por acá, por la parte derecha superior, una hoja que es el control de las hojas que conforman el inventario,
la fecha, el registro, la fecha de registro en que ingresa al archivo central o histórico. Tenemos ya por acá en el cuerpo del inventario un código que identifica la oficina productora y la serie. Tenemos el nombre de la serie y subserie o asuntos, las fechas extremas y el formato en que deben colocarse allí. Tenemos las unidades de conservación para colocar el número de caja, de carpeta, un tomo o cualquier otra unidad de conservación. Tenemos un número de folios que debe llevarse por cada una de las unidades de conservación. Está el soporte y allí debe colocarse simplemente cuando sea un soporte diferente al papel, anexo a la información de CDs, DVDs. Tenemos una frecuencia de consulta que puede ser alta, media, baja, y tenemos un área adicional de notas. Bueno, tenemos otro instrumento también aquí, el BANTER o Banco Terminológico de Tipos, Series y Subseries Documentales. Es un instrumento archivístico que permite la normalización de las series, subseries y tipos documentales a través de lenguajes controlados y estructuras terminológicas. Está normalizado por el decreto 1080 de 2015 también. En los instrumentos archivísticos para la gestión documental, el literal G nos habla de esos bancos terminológicos como una de las herramientas que van a ser utilizadas en la gestión documental. La elaboración de estos instrumentos está íntimamente ligada con la estructura orgánico-funcional de la entidad, ya que las series documentales están asociadas a un asunto en particular de acuerdo a las funciones y actividades desarrolladas por una dependencia en el cumplimiento de sus objetivos. Aquí tenemos dos ejemplos de Banter documental. En uno, podemos ver el banter del Instituto de Recreación y Deporte del IDRD, que está a la parte derecha, y allí para elaborarlo pues podemos reconocer algunas de esas áreas de descripción que habíamos visto en las normas anteriormente. Y tenemos por acá, por el lado izquierdo, un banter que hay en el Archivo General de la Nación, y dejé allí también puesto el organigrama porque hice el ejercicio con alguno de ellos para ver cómo estaban allí esas relaciones entre series y subseries, que era lo que veía en el organigrama, y cómo estaba planteado luego en el banter. Entonces, hice el ejercicio con la Secretaría de Educación de la Gobernación. La Secretaría tiene una subsección que es para el ejemplo, una subsecretaría de cobertura, que la podemos ver aquí en el banter. Y luego la cobertura educativa tiene dos series, la de licencias y la de programas. Dentro de cada una hay unas subseries y están allí denominadas como tal. Por ejemplo, el programa de alimentación escolar PAE aparece como una subserie de la serie programas que pertenece a la subsección de cobertura educativa de la sección de la Secretaría que funciona para la gobernación. Realmente me pareció similar a los tesauros, a esas listas de palabras, de términos controlados, con las que además se pueden determinar las relaciones que se establecen entre ellos. Y vamos a ir con el último instrumento, que son las tablas de control de acceso. Son instrumentos para la identificación de las condiciones de acceso y restricciones que aplican a los documentos. Para estas tablas de control de acceso hay un poco más de normatividad.
está el decreto 2609 de 2012, que en su literal I ya nos habla de la creación de instrumentos archivísticos relacionados con las tablas de control de acceso. Tenemos también en el capítulo 6 de ese mismo decreto, el literal F, permitir y facilitar el acceso y disponibilidad de los documentos de archivo por parte de la ciudadanía de la propia entidad. Tenemos el decreto 1080 de 2015 que nos habla de los instrumentos archivísticos para la gestión documental. En el literal I, pues ya están determinadas las tablas de control de acceso para el establecimiento de categorías adecuadas de derechos y restricciones de acceso y seguridad aplicables a los documentos. La ley 1712 de 2014, conocida como la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional. En esta ya se señala en su artículo 6 el tipo de información que hay, ¿cierto? Ya la clasifica. Pero bueno, antes de esto, la Ley 594, la Ley General de Archivos, desde el año 2000, ya nos hablaba de una normalización y dictaba los primeros lineamientos para el acceso y consulta de los documentos de los archivos públicos. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de una tabla de control de acceso del Instituto de Estudios Amazónicos SINCHI. Y vemos también a mano derecha cómo está clasificada en la ley de transparencia que les decía, la información pública clasificada y la información pública reservada. La información pública está definida como toda la información que un sujeto obligado genere, que obtenga, adquiere o controle en su calidad de tal, ¿cierto? Los funcionarios públicos. La información pública clasificada, a él es al que se le ha denominado sujeto obligado. Esta información pública clasificada es aquella información que estando en poder o custodia de un sujeto obligado en su calidad de tal pertenece al ámbito propio, particular o privado o semiprivado de una persona natural o jurídica, por lo que su acceso podrá ser negado o exceptuado. Y la información pública reservada, que es aquella información que estando en poder o custodia de un sujeto obligado en su calidad de tal, es exceptuado de acceso a la ciudadanía por daño a intereses públicos. Hay que decir que estas tablas de control de acceso aplica para los archivos tanto de gestión, para el central o para el histórico. Y ya para finalizar, podemos decir entonces acá que las tablas de control de acceso son instrumentos de referencia para determinar las agrupaciones documentales que serán objeto de uso, de consulta y de acceso por parte de los usuarios internos y externos. Que los instrumentos que se derivan de la descripción documental son denominados instrumentos de consulta. Y refiriéndonos un poco a la ley de transparencia y a la clasificación que hacen de la información pública, pues si bien es cierto que toda la información producida por la entidad es de interés público, no todo puede ser visto por los usuarios, ya que eso afecta a los derechos constitucionales y legales de las personas. Estamos hablando de la protección de datos personales y del derecho a la intimidad. Esto fue todo en materia de descripción documental. Muy buenas noches y muchas gracias.